Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo le Hola, va? profe, ¿cómo está? Hola, profe. Muchas disculpas por la demora. Eh, Estamos complicados a esta altura del año, digamos, hay muchas cosas, digamos, que por ahí uno no maneja los tiempos. Así que bueno, eso primero la disculpa por llegar tarde, más allá que estaba en el mismo teclado, nada más que no se podía terminar la reunión anterior. Así que bueno, eso por un lado. Después para otros, para algunos de que están presentes acá, les debo, no tengo las notas del recuperatorio, ¿sí? Así que debería tenerlas sí o sí, para que sepan, tengan una idea de la situación de cada uno para el transcurso de esta semana, ¿sí? Creo que Kevin, Leandro, Maxi, y bueno, Ruiz no había podido rendir. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿sí? Así que bueno, ese es el segundo mensaje, ¿sí? Y el tercero, bueno, comenzamos a adelantar la clase, ¿eh? Vamos a poner, bueno, vamos a empezar con el tema de, si bien quería dar un temita más de flujo, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de cálculo numérico, ¿sí? Y vamos, un segundito que vamos a poner acá. Un segundito, chicos, estoy poniendo la pizarra, el codeblock. Bueno, vamos a compartir. Un segundito, chicos. Bueno, ahí están viendo el codeblock, chicos. Sí, profe. Bueno, de 10. Vamos a hacer, vamos a programar, ¿sí? Algunas cuestiones que ustedes ya vieron cálculo numérico con la ingeniera Lucero, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, un segundito. Bueno, vamos a hacer un par de codificaciones muy sencillas, ¿sí? Pero va a ser la introducción para los ejercicios más complejos que vienen más adelante, ¿sí? A ver, ¿alguno de ustedes puede conceptualizar cuál es digamos, el cálculo numérico, en qué consiste? Así con sus propias palabras, digamos. ¿De qué se trata, chicos? Esteban, ¿qué te parece a vos?
Y según lo que vimos con la ingeniera, digamos, digamos, o sea, lo que hicimos es básicamente aplicar digamos, la computación para digamos, el que sea el cálculo vimos la media aritmética o, digamos, para resolver problemas matemáticos, o sea, puramente matemáticos. Bien. ¿Y qué más podrías agregar, Kevin, Leandro, a lo que dijo el compañero Esteban? ¿Qué les parece? ¿Se animan a agregarle algo, Joana? Para mí son programas que se utilizan para resolver este, alguna fórmula, conceptos de álgebra, de análisis matemático, no sé. Bien, bien, Joana. Yo sé que podemos utilizar la computadora para calcular, por ejemplo, matrices inversas. Podemos utilizar la computadora para calcular medias aritméticas, ¿sí? Que eso sería como cálculo, digamos, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de cálculo numérico, estamos haciendo principalmente, digamos, la función fundamental, ¿sí? Es cuando yo hago el cálculo numérico, por ahí me diferencio del cálculo analítico automatizado, en el sentido de que hago una aproximación, ¿sí? A través de iteraciones, de cálculos iterativos, y me aproximo mucho a la solución analítica, ¿sí? Porque la solución analítica es muy difícil de calcular. ¿Se entiende? Hay gente que en ingeniería civil, en ingeniería electromecánica y en electrónica también, hay problemas que son muy difíciles de conseguir la función de transferencia, o es muy difícil de conseguir la ecuación que regula el fenómeno, porque los fenómenos de la naturaleza son complejos. Imagínense, si yo tengo que modelar un auto y tengo, digamos, el rozamiento por la forma que tiene el auto, ¿sí? Es muy difícil modelar esa forma y cómo responde. Entonces, siempre tenemos modelos, ¿sí? O modelos aproximados, digamos, que, digamos, nos permiten tener un resultado bastante bueno y no necesariamente exacto. Va un poco eso lo que voy a hacer yo ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes la definición de derivada, digamos, ¿sí? ¿Cuál era la definición de derivada de una función? Límite del cociente incremental, definición analítica. Perfecto, Luis, ¿sí? El límite del cociente incremental, ¿cierto? Ya vamos a esperar que me permite utilizar la pizarra y ahí profundizamos un poquito eso, ¿sí? Bueno, acá vamos a utilizar, ¿sí? Desde anticipadamente ya me pido disculpas por el pulso, ¿sí? Yo tengo este eje cartesiano XY, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer un cálculo numérico de la función derivada, ¿sí? Entonces, si yo tenía la función más o menos que hacía algo así, ¿sí? Yo tenía, este era el punto A, esto es f de A, ¿sí? Yo tenía B,
f de b, ¿sí? Esto lo podemos llamar de otra forma, ¿no? Pero acá teníamos dos situaciones, ¿sí? Uno, que sería, digamos, la aproximación. Si yo quiero, yo por un lado tengo la derivada de la función, ¿sí? La derivada de la función en el punto A. ¿Sí? Y a esta la vamos a poner como en celeste, ¿sí? Entonces, esta sería la derivada en el punto A, ¿sí? Y a su vez, tengo una aproximación a esa derivada que sería la recta secante que une dos puntos, ¿no es cierto? Que pasa por dos puntos. Y tenemos, por ejemplo, esto. Bueno, me puedo equivocar un poquito en la notación, ¿no es cierto? Pero si yo pongo el límite, ¿qué es la derivada? ¿Sí? Es el límite cuando el incremental tiende a 0, el incremental de y sobre el incremental de x, ¿no es cierto? Eso es lo que decía Ruiz, ¿no es cierto? ¿Cuál es el incremental de x? Esto. ¿Cuál es el incremental de y? Esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, ¿sí? Yo puedo saber, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuánto es la derivada de esta función en este punto? Y si no sé la función acá, o no sé derivar la función, no puedo calcular. Entonces, yo lo que les propongo de esta función o de una conocida, es calcular la derivada en el punto digamos, la derivada en un determinado punto, ¿sí? Entonces, concretamente vamos a programar, vamos a hacer la aproximación, ¿sí? Yo tengo la función x al cuadrado, ¿sí? Y yo quiero la derivada, ¿sí? En el punto 3. ¿Cuánto es f' de x? Algo muy fácil. 2x, ¿sí? f' en 3, ¿sí? Sería 2 por 3, ¿sí? Sería 6. Bueno, vamos a ver, esta es la forma analítica, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la función, ¿sí? Era sencilla y la tenía dada, pero algunas veces no tengo la función, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto es la derivada. Entonces vamos a hacer algo que lo conocemos, pero lo vamos a pasar en limpio, de cómo estimar la derivada, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo, una codificación que me permita a través de la secante, ¿sí? Calcular la derivada. Entonces, ¿cómo lo programaríamos a eso, chicos? ¿Qué nos haría falta? Necesitaríamos un incremental, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo lo harían a ese cálculo? Yo pongo acá, incremental de x es igual a 1. ¿Sí? Y acá como comentario voy a poner que f' de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo lo programo?
¿Puede volver a repetir, por favor? Sencillamente, ¿cómo hago el cálculo de la recta secante que pasa por 2 puntos? ¿Sí? Por puntos, un punto A, ¿sí? Y un punto A más incremental de X. A es igual a 3, ¿sí? Por ejemplo. El punto B es igual a más incremental de X. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo calcularía la derivada? Es muy fácil, chicos. ¿Cómo hago el cociente incremental? Sería B por B, o sea, B al cuadrado, menos A por A, ¿sí? Todo eso dividido en ¿qué? ¿En qué tengo que dividirlo a eso? En el incremento. En el incremental de X, perfecto, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer algo muy sencillo. Acá vamos a poner incremental, 2 puntos, porcentaje punto 6 F, y vamos a poner qué variable, la variable incremental de X, al 92. Perfecto. Ahí pusimos el incremental, ¿no es cierto? Y abajo vamos a poner pendiente. Y acá vamos a poner la deriva. ¿Sí? Entonces, perfecto, tenemos acá la derivada, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto sería el cálculo a mano. Sería B sería 4, ¿no es cierto? 4 por 4, 16, menos 3 por 3, 9, sería 16 menos 9, 7, dividido en el incremental de X, que es 7, o sea, la pendiente me daría de 7. ¿Cuánto era que dijimos que es la pendiente, digamos, de la recta? 6, esta es la analítica, ¿sí? Así que le erramos, o sea, la analítica, la exacta es 6, y nosotros hemos calculado 7. Vamos a ejecutarlo a esto para ver si que me da ese resultado. ¿Qué no le gustó? Ahí en el incremental. Bien. Estamos medio distraídos. Y acá me falta, creo que el paréntesis, nada más. Sí. Ya con esto estamos bien. Bueno, fíjense que con incremental de 1, la pendiente da 7. ¿Sí? Esto es un típico caso de cálculo numérico en el cual hice una aproximación, ¿sí?, del resultado, ¿sí? Pero ahora yo planteo lo siguiente. Acá vamos a poner
Voy a poner otro incremental, voy a poner el 0.1. Vamos a ver cuánto da. ¿Sí? Ya sabemos que con 1 de incremental da 7, que es un valor aproximado. Vamos a ver con 0.1 cómo nos va. ¿Sí? Lo ejecutamos y fíjense, con el incremental de 1 da 7 y con el incremental de 0.1, o sea, digamos, estamos acercando A y B y ya me dio un valor de 6.099997. ¿Sí? Entonces ya nos estamos aproximando bastante. ¿Sí? Y vamos a hacer una última. Que podemos acá decir que es 001. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto nos da. ¿Sí? Fíjense ese valor de la pendiente ya. 6.000518. O sea, tuvimos un error muy pequeño. ¿Sí? Y que si estamos haciendo una tarea, por ejemplo, de una inyección electrónica, es más que aceptable que en vez de tener el resultado exacto, que es 6, a través de cálculo numérico tengamos un valor aproximado con esta precisión. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Por ejemplo, le trato de dar un ejemplo que se utiliza mucho en electrónica. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es la tecnología del radar? ¿Sí? Dispara una onda, ¿sí? Y ve cuánto se tarda en rebotar y marca un tiempo, ¿sí? En función de ese tiempo y la velocidad del sonido, ¿sí? Yo tengo una distancia, ¿sí? Que sería mi X, mi F de A, ¿sí? Y después dejo pasar un tiempo, ¿sí? Muy pequeño, y después lanzo la onda de vuelta y analizo cuándo rebota esa onda e ingresa de vuelta. Entonces, de vuelta se demora otro tiempo y a ese tiempo, en función de la velocidad del sonido, digo que tengo una distancia f de b. ¿Sí? Hago la resta de las dos distancias y el tiempo transcurrido y yo, ¿qué saco? La velocidad. ¿Sí? Pregunto, ¿es una velocidad instantánea o una velocidad promedio? ¿Sí? A ver, ¿se entiende lo que dije yo? Sí, profe. Supongo que al ser muy, muy bajo el intervalo de tiempo, digamos, el delta t debería ser instantáneo. Está bien, es muy bajo, pero no es cero. La instantánea es cuando tiende a cero. ¿Sí? Claro. Entonces es una velocidad media. ¿Sí? Pero como es muy chiquito, va a ser muy parecido a la instantánea. Electrónica maneja muchísimo cálculo numérico, porque saben que, digamos, cuando hace procesos, no son continuos. ¿Sí? No son continuos. Siempre tengo un intervalo de tiempo cortado, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cálculos, por ejemplo, como este incremental, esta pendiente, este cálculo, digamos, de velocidad media que se acerca muchísimo a la instantánea porque el delta t es muy chiquito, está bien lo que decís vos, Esteban, es como calcula muchísimas cosas los electrónicos. ¿Estamos? Sí, profe. Así que esto que estamos viendo, digamos, va a decir, no, pero no es exacto. Pero yo no puedo poner a ver, ¿qué es lo que mide velocidad instantánea? Un velocímetro, ¿sí? Pero yo no puedo estar leyendo el velocímetro del auto, ¿sí?
Entonces, yo la única forma que tengo es con una pistola, digamos, que con radar, digamos, y detecto una velocidad media en un tiempo muy chiquito, entonces se va a aproximar muchísimo a la del velocímetro, ¿sí? Va a ser, la podemos decir que es una velocidad casi instantánea. ¿Estamos? Así que esto que vemos acá en pantalla es de muchísima utilidad en electrónica, ¿sí? Siempre no tenemos cálculos continuos, ¿sí? Sino por intervalos de delta t, digamos, específicos, ¿sí? Bueno, esto le copio en el grupo, chicos, ¿sí? Un segundito. Ahí va. ¿Sí? Bien. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes rindió el final de análisis 1, chicos? ¿O la promocionó, digamos? Yo, profe, rendir final. Bien. ¿Sí? Vamos a tomar de vuelta el ejemplo este, ¿sí? Vamos a poner de vuelta la función sencilla que... Uy, qué mal que me salió. Bueno, imaginemos que esto está a escala, ¿sí? Yo tengo que, este es mi f de x, que es x al cuadrado, y yo quiero calcular el área del recinto debajo de la curva x al cuadrado y y igual a 0, ¿cierto? Si yo quiero calcular el área del recinto, ¿no? Como es una curva, yo no me animaría a decir cuánto es, a grandes rasgos, cuánto les parece que es la integral entre estos, debajo de esta curva. Es difícil de decir porque es una curva, no es una figura, digamos, recta, ¿no es cierto? Una primera aproximación sería a través de los rectángulos inscriptos, circunscriptos, ¿no es cierto? Y yo podría dividirlo en este caso con un delta x que es de 1, que es muy grande, pero es una manera de aproximar y yo lo puedo aproximar con esta gráfica en azul, ¿verdad? ¿Sí? Si yo quiero calcular analíticamente el área del recinto, ¿es igual a qué? A la integral entre qué? Entre 0 y 3. De x al cuadrado diferencial de x. ¿Y eso es igual a qué? ¿A cuánto, chicos? X al cubo sobre 3 y termina dando 9. 9. Perfecto. Qué picante que están, che. Perfecto. Y eso es igual digamos, a 3 al cubo sobre 3. Upa, disculpe. 3 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, ¿sí? Esto es igual a 25.
27 sobre 3 sobre 3 menos 0. Esto es igual a 9. El área es 9. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros hagamos la programación para calcular. Sabemos que el analítico da 9. Hagamos una aproximación con los rectángulos, ¿sí? A través de estos rectángulos, ¿sí? Y ver qué valor, ¿sí? ¿Cuál sería el valor? A través de la sumatoria de Friedman, quiere hacer así la Sí, eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Lo quiero hacer primero con, ¿sí? con un incremental de x de 1 y después voy bajando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el área de este primer rectángulo, chicos? Base por altura. Base por altura, perfecto. Esto, el área, es igual a base por altura. Y el área va a ser igual a ¿qué? El base sería mi incremental de x, por la altura sería mi f en un punto determinado C, ¿sí? Acá tendría un punto, ¿sí? Acá tendría otro punto y acá tendría otro punto para, este sería la altura, a ver, la altura del primer rectángulo es esta, sería mi f de 1, la altura del segundo sería mi f de 2 y la tercera sería mi f de 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y a eso lo tendríamos que sumar, como decía Ruiz. Bueno, ¿cómo programo eso, chicos? hay que saber cuántas subdivisiones va a hacer del intervalo. Bueno, perfecto. Y más allá de las... Bueno, vamos a trabajar con eso, ¿sí? Vamos a poner ejercicio integral. ¿Qué podríamos hacer acá? Podríamos poner acá float A, que es igual a 0, B, que es igual a 3. Este incremental que voy a tener inicialmente va a ser 1. ¿Sí? ¿Sí? El rectángulo va a ser también del tipo float. ¿Sí? Y el área que vale 0. ¿Sí? Bien, ¿cómo puedo hacer esa sumatoria de rima? ¿Qué les parece? Kevin, ¿qué te parece a vos? Leandro. Sumaría el área de todos los rectángulos. Bueno, ¿cómo harías para calcular un rectángulo? A ver. Sería el incremento por la altura, que sería ver la altura, ¿no? Bueno, el rectángulo, a ver, voy a poner así mismo. Área del rectángulo, voy a poner A rectán. ¿Sí? Es igual a ese hacia incremental por FC. ¿Sí? Y FC
sería la función, sería ax al cuadrado, ¿sí? Bien. Y después que calcule ya un área del rectángulo, ¿qué debería hacer con esa área? Sumarlas. Perfecto. Entonces, sería área es igual a área más a rectángulo, ¿sí? Y para calcular varios puntos, lo tendría que poner a esto dentro de un Un for. for. ¿Sí? El for sería x, que inicialmente vale a, ¿sí? A más incremental de x, voy a poner. ¿Hasta cuándo? ¿O mientras B. cuánto? Hasta que hasta x sea menor a b. A ver, ¿y qué debería hacer en el tercer parámetro del for? ¿Qué debería poner? La sumatoria es de ix, o sea, es diferencial. ¿Así? Bien, perfecto. Entonces, fíjense, hago este for que va desde a más del más ix hasta b, ¿sí? Y digo que x igual a x más incremental de x, ¿sí? Calculo el valor de la función que es x al cuadrado y entonces digo que el área del rectángulo es el incremental por el valor de la función y al área le agrego lo que tenía antes. ¿Sí? Bien. Finalmente, ¿qué debería hacer acá? Acá vamos a poner así. Área igual a 0. Por más que ya vamos a ver por qué. Y acá ponemos algo parecido a lo que teníamos antes. Porcentaje .6f, coma y x. ¿Sí? Y después, ¿qué debería poner? El área. Voy a poner área. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, una consulta, ¿qué declaró x? No. Ni f tampoco. Creo que me olvidé. Gracias. ¿Sí? Ahí lo compilamos. Hay que escribir bien área, si no se enoja. Acá falta el punto y coma. No sabía qué le pasaba. Faltaba punto y coma también acá. Bien. Hago un pequeño cálculo acá. ¿Cuánto sería f de 1? 1. 1. ¿Cuál sería f de 2? 4 y 9. Se va incrementando al cuadrado. Perfecto. Entonces, 1 por 1 sería el primer rectángulo, sería 1. 1 por 4, ¿sí? Sería el segundo rectángulo. Y el otro sería 1 por 9. Entonces sería 14, ¿sí? Con el incremental de 1 sería 14 en lugar de 9. ¿Sí? Ese sería. Vamos a ver cómo nos va.
¿sí? Fíjense, el incremental 1, el área es 14. Ahí le vamos a poner un barra n porque nos olvidamos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ejecutar esto. Y ahí tenemos el incremental 1 del área 14. Vamos a seguir con algo un poquito más. ¿Sí? Lo voy a copiar a partir de acá. Entonces, a esto va a ser lo mismo, pero lo reinicializo a área y pongo que incremental de x es igual a 0.1. ¿Sí? Y voy a copiar y pegar el mismo código. Bien, vamos a ver qué pasa. Fíjense, cuando ya puse el incremental en 0.1, ya el área se acercó bastante a 9 y ahora me da 9.45499. ¿Sí? Pregunto, ¿sí? Con un incremental de 0.1, ¿cuántos rectángulos utilicé en la sumatoria? Clima. 30. 30, perfecto. O sea, 0.1 por cada unidad son 10 y como voy de 0 a 3 son 30. Perfecto. Ya me estoy aproximando mucho, ¿sí? Y ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar de vuelta. Y vamos a utilizar un valor que no es para nada. Pongo 0.01. Lo ejecuto. Y miren cuánto me da ahora. Con un incremental del 0.01 me da un área de 9.004542. ¿Sí? Bastante aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Sin saber cómo integrar esta función. ¿Sí? Porque yo en ningún momento utilicé la función, digamos, que integré. Tan solo estaba utilizando con la función original. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, yo puedo calcular el consumo de combustible de un vehículo. ¿Sí? Cuánto va consumiendo y lo que voy haciendo es calcular pequeños intervalos de consumo y voy estimando la sumatoria. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno. Bueno, perfecto. Ahí les copio en el WhatsApp el código este, chicos. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué otra cuestión es importante ver? ¿Sí? Vamos a volver de vuelta acá. ¿Sí? Yo después ahora le paso los ejercicios de la guía.
pero esto no lo voy a resolver para que ustedes lo hagan por sí solo, porque es sencillo resolver. Imaginemos que tenemos esta función, ¿sí? Que es una función difícil de despejar, ¿sí? Y yo quiero calcular esta raíz, ¿sí? O sea, donde se hace 0, ¿sí? Y yo sé que yo tengo un punto A, ¿sí? En el cual la función es positiva o negativa. Negativa. El gráfico. Y yo tengo acá un B y pregunto, ¿f de B es positivo o negativo? Positivo. Bien. Entonces, hay un método en el cual puedo ir acercándome al valor. ¿Cómo le podemos llamar a este valor? ¿Sí? Al valor x1, ¿sí? Sería el valor de la raíz, ¿sí? En el cual voy a hacer el siguiente método, ¿sí? Yo sé y tengo como dato que mi f de a, que es el valor de abscisa hacia la izquierda de la raíz, y el valor f de b tienen signos opuestos. Si acá es negativo, acá es positivo. Y si la función es continua en el intervalo AB, significa que en algún momento se vuelve 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Acá es negativo y acá es positivo, ¿sí? Si hay un cambio de signo y si es continua la función, decimos, bueno, en algún momento, como mínimo una vez en el intervalo AB, existe un X tal que f de x1 en este caso vale 0. ¿Sí? Al menos tengo garantizado 1. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica, ¿sí?, consiste en dividir el intervalo en 2. ¿Sí? Voy a tratar de ponerlo acá. Lo divido en 2. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿sí?, si f de c por f de b es mayor a 0, ¿qué pasa si me da pregunto, ¿cuánto vale f de c? Positivo. Claro. ¿Sí? Positivo. Y f de b, positivo. Significa que no hay cambio de signo. O sea que están los dos positivos. Por lo tanto, en este intervalo, no está. ¿Sí? Y pregunto, f de a es negativo y f de c es positivo. Si yo multiplico f de a por f de c, ¿es negativo? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Acá hay un cambio de signo. Pasa de negativo a positivo. Por lo tanto, significa que la raíz se encuentra en el intervalo AC. Y yo lo que hice ahora es reducir del intervalo AB, que yo sabía que en la raíz, a este otro intervalo, ¿sí?, que ahora lo voy a llamar, este va a ser mi nuevo B. ¿Sí? Y repito de vuelta, hago el promedio, hago
A más B dividido en 2, calculo un nuevo C y pregunto, ¿f de A por f de C es positivo? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque es negativo por negativo da positivo. Perfecto. Entonces, en esta parte no da. Y me queda esta parte. Y así lo voy achicando de a mitades, ¿sí? Cada vez lo voy dividiendo en 2 y voy acercándome hasta que o defino un umbral del error, ¿sí? O defino, ¿sí? O justamente me da 0, ¿sí? Yo a esto puedo decir, mira, hacete 20 iteraciones, hasta que llegue a un error que digo de 1 milésimo, ¿sí? Cuando yo tengo 1 milésimo de error, bueno, ahí me quedo, ¿sí? Y ahí termino la iteración, ¿sí? ¿Se animan a programar ustedes ahora algo de una función, digamos, ¿sí? A ver, inventemos una función cualquiera, ¿sí? A ver, vamos a hacer así, chicos, vamos a hacer más fácil aquí. Vamos a hacer más prolijo todavía. Vamos a utilizar GeoGebra, vamos a poner al cubo menos 4. ¿Qué pasa? Que no apareció. Un segundito. Bien, ahí tenemos. ¿Sí? Acá lo vamos a borrar a este. Yo les pido a ustedes, ¿sí? Que calculen este valor, ¿sí? A ver, ustedes hagan el algoritmo ese que fui utilizando recién. Esta sería mi función entre 1 y 2, ¿sí? En 1 es un valor negativo y en 2 es un valor positivo, ¿no es cierto? Y acá entre esos dos valores está ¿cómo se llama? La raíz. ¿Y la raíz cuánto es? 1,50 8. Bien, los dejo a ustedes que programan eso, que hagan la programación de esto, hagan 10 iteraciones y me digan a qué valor de raíz han podido converger. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Digamos, este valor, ¿sí? Y veamos si qué valor nos da, ¿sí? Debería ser 1, ya dijimos, 58,7, ¿sí? 58,7,4 parece que es, ¿sí? Algo así. Después lo podemos hacer el analítico, no hay ningún problema, digamos, no, nada. Lo que yo quiero, ustedes que ahora se pongan y hagan este cálculo, ¿sí? Calculen f de a. ¿Cuál era el f de x? F de x era igual a x al cubo menos 4. Y quiero de la raíz entre 1 y 2, ¿sí? Y el valor de la raíz aproximado era 1,5874, ¿era? Sí.
Bien. A ver, intenten 10 minutitos de hacer alguna codificación y después me comparten a mí cuál es el resultado, ¿sí? ¿Se entiende lo que se tiene que hacer, no? Sí, o sea que los valores de A y B los ya quedan asignados lo más cercano al punto para que el algoritmo sea más corto, puede ser. Está bien, yo lo que te digo es que A inicialmente es 1 y B es 2, ¿sí? Después, el C que vas a calcular va a ser A más B sobre 2, Ok. ¿sí? Y después te da el punto C. Y ahí tenés que multiplicar F de A por F de C. Si te da positivo, el nuevo A y B es el C y el A, ¿sí? O sea, te pasas para el otro lado, ¿sí? El C y el B, perdón, ¿sí? En este caso, más o menos por acá va. Entonces, este es uno, ¿sí? Y Está entonces, mostrando la pizarra, profe. ¿está bien? Yo pensé que estaba mostrando al otro lado. No, no, no. Yo estoy entre 1 y 2, lo divido en 2, 1,5, y como yo veo que analizo F de A y F de C de 1,5, y como dan los dos negativos, o sea, los multiplico y me da un número positivo, entonces mi nuevo A y B es 1,5 y 2. Y analizo sobre eso y después voy dividiendo y me da 1,75. Vamos a hacer 10. Vamos a ver aquí, vamos a ese valor real que es 1,5874. Raíz cúbica de 4, creo. Así, pónganse a programar y a ver si me comparten cómo lo harían. El que tenga dudas, me pide, compartimos pantalla. Seguramente después con alguno de ustedes avanzamos, tomamos como base lo que está haciendo y después lo implementamos.
es el valor de la raíz. 1,5874, ¿sí? 0, 105, etcétera, etcétera. Así que estaba bien ese valor de la gráfica. En 3 minutitos, alguno de ustedes me muestra y partimos de esa base y vemos qué podemos hacer. Chicos, pongan presente ahí en la parte de asistencia ahí en el grupo, escriban su nombre y pongan presente, ¿sí? En el grupo, escriban su nombre y pongan presente, ¿sí? A ver, vamos viendo. ¿Quién adelantó algo? Esteban, Joana, Leandro, Jesús. ¿Tienen algo? Kevin, Maxi, Santiago, David, ¿tienen algo? ¿Hay algún código pensado para solucionar este problema numérico de cálculo? No, profe. Esteban, ¿vos? Sí, profe, lo estoy haciendo. Bueno, 2 minutitos más y después te ayudamos a terminarlo, Esteban, ¿eh? No hace falta que lo hagas funcionar del todo, digamos. ¿Sí?
A ver, ya te comparto. Bueno, ¿querés compartirnos y explicarnos un poquito cómo hiciste esta hora, Esteban, para que no nos pasemos de la hora de clase? Ahí puedes compartir pantalla, digamos. Bueno, profe, igual recién lo estaba empezando, o sea, no pude hacer, o sea, tengo la idea, digamos, pero no la... Bueno, comentala y digamos, vamos haciendo entre todos, ahí, a ver si nos basamos en la idea tuya. Y si no, te vamos diciendo cómo seguir implementándolo. Bien, ahí comparto. Dale. Lo que sí, profe, me dice que, o sea, le va a Ah, dejar de no, para. compartir. Sí, sí, Ajá, yo tengo que dejar de compartir. ahí. Listo. Bien. Bueno, básicamente eh, es hacer más o menos lo que usted dijo bueno, defino el límite inferior, el límite superior. Usted nos había dicho que hagamos, bueno, acá está mal esto, no es el nombre que yo le puse, pero básicamente es ir calculando la O función. después, ¿sabes qué? En vez de límite inferior y superior, ¿por qué nos pones A y B? Porque se llama, bueno, Ponemos A, B y el C, digamos, es A más B sobre 2. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenés un float F1 y F2. Perfecto. ¿Sí? Y el I lo vas haciendo, lo vas incrementando I más, ¿no es cierto? Perfecto. claro. Sí, Y sí, decís que F1 es A al cubo menos 4. F2 es B por B menos 4. ¿Sí? Entonces, les pregunto a todos, va muy bien, va muy bien. ¿Qué pasa si F1 por F... Ahí ¿sabes cuál tendrías que hacer vos Faltó ahí? F de C. Claro, faltaría F3 si querés. claro. O F15, ponele ahí. Acá lo hacemos. Le ponemos F3. Ponele F15, dame. Bueno, ¿Sí? El F15 está entre F1 y F2, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿qué pasa si F1 por F15 es menor a 0? ¿Qué les parece a ustedes conceptualmente? Hay un cambio de ¿cómo se llama? Hay un cambio de signo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería ser ahí? Mi A sigue siendo A, ¿sí? Y mi B, ¿cuál sería? Mi F nuevo de F. C. Sería F15 en este caso. No, sería C. Tiene razón, sí. Se cambia la B. Tiene que volver a calcular Igual F de... tendría que hacer un auxiliar, digo, para intercambiar los valores. ¿O no? ¿Por qué? Si no intercambia, Claro, claro, es verdad. Sí, tienes toda la razón. B igual a C, punto y coma, nada más. Y C y no pasaría a ser ahora A más B dividiendo A. No, no lo pongas ahí. Yo lo Es verdad. pondría, Sí, sí, sí. ponete else. ¿Cuál sería?
si no es, si B F1 por F15 no es menor a 0, o sea, digamos, tengo el cambio de signo en la otra. Perfecto, A es igual a C. ¿Sí? Entonces me estoy quedando con la segunda parte. Y ahí pondría C es igual a más B sobre 2. Punto y coma. Y salgo. Ahí está. ¿Quiere que lo compile? Tabúlalo un poquito. Y sabes que lo que sería bueno, Sí. que vos imprimas el Ah, sí, sí. Ahí pero- imprimirías el C, digamos. claro. La raíz aproximada, no sé, lo que te parezca, ¿no? Sí, sí. Y le pongamos un poquito más. ¿Está bien? Ah, no El lo, F15. claro. Chicos, ¿se entiende lo que hizo el compañero ahí? Sí, Ahí va queriendo. Mira, ya te dio el valor que quería. Claro, justo eso decía yo, ahí va queriendo más o menos. O sea, no tiene todos los decimales, pero. Y bueno, pero mira, mira ese valorazo que has encontrado, ¿sí? Y eso con 10 iteraciones nomás. Con 10 iteraciones. ¿Sabes lo que puedes hacer dentro de las iteraciones? ¿Por qué no lo pones a la impresión ahí, la raíz aproximada, digamos, dentro del for? A ese cortarlo de la 21, ponerlo en la 20. ¿Sí? Y vamos viendo cómo nos vamos aproximando. Ah, tendría que ser un barra n. Va a 1,75. ¿Sí? Oh, está perfecto. ¿Sí? De 10. De 10. ¿Sabes qué puede hacer? Ponete que valga 20. Claro, para que haga más iteraciones. Sí. Y vamos a ver cuándo al último se repite, digamos, es como que converge, fíjate, ¿eh? Claro. Igual, a ver, pongo un poquito más de. Le ponemos todo, a ver qué. Claro, cada vez se va haciendo un poquito más preciso los decimales. Sí, 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 sí. Acá parece que ya converge bastante. Pero ya puedes decir que ahí, mira, ya repite ahí y ya Claro. está. Fíjate, el valor, digamos, es 105, es 54, 74, 0, 105, creo que es. Pero está bastante bueno, digamos, o sea, hasta ahí, digamos, no le erraste ninguna cifra, digamos, ya está. Es 58, 74, 01, ¿sí? A ver, fíjate si le puedes dar un poquito más de decimales ahí. Le puse porcentaje F, profe, así que igual. Ponete punto 10, por ejemplo. Espera que no sé qué puse. Ah, no puse nada. Ahí está. A ver, Ahí va cayendo. ¿ves? De Claro. 10. De 10. No, pero está bueno. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, de 10. No es tan difícil, ¿no? Pero por ahí nos estábamos mareando, digamos, o ahogando en un vaso de agua. Escúchame, ya que estás, Esteban, por favor, cópialo al grupo y compartilo, ¿sí? Sí, profe, lo paso. Bueno, bueno, chicos, estamos terminando la clase. Después les paso la guía para hacer los ejercicios, los otros ejercicios, ¿sí? Y vamos a ver cómo seguimos desarrollando, ¿sí? Bueno, profe, para la semana que viene entonces no hay que hacer nada por ahora.
yo voy a ver si los que quedan los pueden resolver ustedes, se lo doy como tarea y lo evaluamos, y si no, lo seguimos resolviendo en clase y ya vemos, ¿sí? Yo les digo, durante mañana les escribo, les subo la guía, o esta noche, les subo y vemos la consigna, digamos, si es para terminarlos ustedes o que lo hacemos entre todos la semana que viene, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Que anden muy bien. Nos vemos, profe. La próxima Nos vemos, semana, profe, que ande bien. Nos vemos, profe.